Breve análisis y opinión del borrador de la nueva Constitución de Chile. Buenas tardes. Soy Alan Ortega, un simple ciudadano y como tal, y al igual que todos, debo votar el 4 de septiembre del año 2022. Apruebo o rechazo por la nueva Constitución. Al igual que casi todos, no soy experto en constituciones. Sin embargo, por haber estudiado antropología, tengo algún conocimiento en algunas materias. Pero reitero, hablo como ciudadano, no como un experto en constituciones. El borrador es un borrador y se nota. Incluso algunas partes se repiten. Está ordenado por las normas de las comisiones, por lo cual el documento definitivo será distinto, pero en su forma, no en su fondo. Aunque tedioso de leer, no es difícil de entender. Solo tuve que buscar 5 o 6 palabras en el diccionario. Antes de entrar al detalle de este breve análisis, es importante y necesario explicar algunos puntos. Lo primero es entender un asunto emocional. Como nos enseñó el maestro Humberto Maturana, antes de la racionalidad, todas las personas somos seres emocionales. Si usted tiene una disposición negativa frente al proceso constituyente, es muy difícil que pueda hacer una lectura objetiva del borrador. Desde una emoción de odio, incluso se puede tergiversar todo el documento. He escuchado a muchas personas inventar o inferir cosas que en el borrador no existen, que se acabarán los colegios particulares, las ISAPRES, las clínicas, que nos obligarán a ir al consultorio, que nos obligarán a hablar en quechua o en mapudungún, que nos quitarán las casas, que nos quitarán el dinero de la FP, y un sinfín de cosas que no salen en el borrador y que por cierto surgen de la emoción negativa y no de la lectura del borrador. Por definición, una constitución habla del papel del Estado frente a sus ciudadanos. Es la ley fundamental que define el régimen de derechos, garantías y libertades y delimita los poderes e instituciones de la organización política del país. Por esto se le llama Carta Magna o Carta Fundamental, Ley Suprema, Ley Superior o Código Político. Lo novedoso de este proceso es que por primera vez en nuestra historia se hizo un plebiscito para decidir si se hacía o no una nueva constitución. El 80% votó a favor. Luego se hizo un proceso democrático y libre de elegir una asamblea constituyente. Los ciudadanos eligieron a los hombres y mujeres que redactaron esta nueva constitución. Repito, nunca en la historia de Chile se había realizado este proceso democrático y participativo. Lo normal es que un grupo de personas seleccionadas por el gobierno o por el poder redacte una carta fundamental y luego se apruebe, y no siempre a través de un plebiscito. Importante y fundamental es entender que una constitución es un ordenamiento jurídico cuyo objetivo es regular el poder estatal y las libertades fundamentales que se reconocen a las personas que forman parte del Estado. Es una norma de carácter estructural que permite organizar a un Estado, siendo la guía que orienta su gobernación. Principios, valores y reglas sobre el modo de ser y querer ser de una sociedad. Aunque parezca majadero, esto es vital para entender el borrador. Se trata de crear la base legal del funcionamiento del Estado, del gobierno. El borrador no prohíbe o limita las actividades económicas, sean de empresas privadas o colegios privados o universidades privadas o clínicas privadas. El borrador habla del papel del Estado y de los principios, valores y reglas de la sociedad. Este análisis no excluye la obligación de todo ciudadano a leer el borrador o la constitución definitiva. Por lo mismo, no es un resumen del borrador, el cual tiene 162 páginas, sino una mirada general. Empecemos.
Lo primero es eso de paritario, comillas, democracia paritaria, cierre de comillas. Y dice el borrador, comillas, mujeres y hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, cierre de comillas. Esto es discriminación positiva. En todos los estamentos estatales, congresos, ministerios, alcaldías, fuerzas armadas, etc., deberán tener una composición equitativa de hombres y mujeres. Existen grupos de chilenos que creen que el papel de las mujeres se debe relegar a tener hijos y a los quehaceres del hogar. Esta visión retrógrada llamada machismo o patriarcado no será prohibida por la Constitución. De lo que se trata es tener una participación de pares, hombres y mujeres en la organización del Estado. Al mismo tiempo, no se discriminará a nadie por ser homosexual. Se crea una democracia igualitaria. Enfoque de género. Comillas. El poder ejecutivo, el poder legislativo y los sistemas de justicia, así como los órganos de la administración del Estado y los órganos autónomos deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. Cierre de comillas. Por el hecho de estudiar antropología, conozco esto de enfoque de género desde hace 40 años. En verdad es un tema muy simple. Es el estudio del papel de las mujeres en la historia. Muchas veces un papel invisibilizado por ser personas sin derechos sociales. Recordemos que en Chile las mujeres tienen derecho a votar y a ser elegidas desde mediados del siglo XX. Un enfoque de género es por lo tanto una mirada que entiende que la mitad de la humanidad son mujeres y que si en el pasado eran consideradas humanos inferiores, débiles, torpes e histéricas, se debía a una construcción social y cultural de dominación masculina. Este enfoque se relaciona con el feminismo, movimiento social que nace a finales del siglo XIX, que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Es por esto que se puede decir que esta constitución es feminista, pero en realidad lo que se pretende es evitar excluir a las mujeres de las funciones del Estado, por lo cual es correcto hablar de una democracia paritaria, de pares, hombres y mujeres. Existen fundamentalistas religiosos y sectores de extrema derecha que no solo se oponen al enfoque de género, sino que lo targiversan. Le llaman ideología de género y lo interpretan como la destrucción de la naturaleza humana, donde las mujeres dejarán de ser femeninas, sumisas y madres, el fin de la familia y el fin de la civilización. Confunden el sexo masculino y el sexo femenino con los roles sociales tradicionales. Sin duda, esta interpretación falsa esconde un profundo machismo y una gran cuota de misoginia. Odian a las mujeres. Sigamos. Comillas. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Cierre de comillas. Podría llamarse Estado multicultural, diverso cultural o Estados Unidos, pero lo importante no es la forma, sino su fondo. Pregunta. ¿Existen los pueblos mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán y selman? ¿Tienen una identidad propia? ¿Tienen costumbres propias, tradiciones propias, religión propia, idioma propio? Su respuesta a esta pregunta es vital para entender lo de, comillas, Estado plurinacional en el marco de la unidad del Estado, cierre comillas. En el colegio siempre nos han enseñado que la identidad chilena es una religión, un idioma, un territorio, somos todos chilenos.
Y es verdad que somos chilenos y seguiremos siéndolo, pero si usted vio Llorana o Lugares que hablan, si conoce nombres como Lautaro, Caupolicán, Fresia, el mestizo Alejo, y cotidianamente ocupa palabras como cochayuyo, laucha, chala, cancha, guata, pichintún, apañar, guagua, paya, chaucha, concho, nanay, taita, cagüín, pilcha, yapa. Y si sabe lo que es un guillatún, la tirana, si sabe lo que es bailar la reina del tamarugal en un acto del colegio, será complicado decir que lo chileno es solo una cosa. La verdad es que somos diversos. Las naciones indígenas, los pueblos originarios, vivían en el territorio hace miles de años. La evidencia más antigua es de hace 18.000 años, en Monteverde, cerca de Puerto Montt. Se sabe que el imperio inca conquistó gran parte del territorio a partir del año 1420-1470, durante el reinado de Tupac Yupanqui. Llegarían hasta el río Maule y tal vez un poco más al sur. Luego los españoles desplazarían a los incas y empezaría una larguísima guerra contra los mapuches. Al final, después de los parlamentos de Quilín y Negrete en 1772, los mapuches fueron autónomos, lo que no significó el fin absoluto de la guerra. En 1810, Chile empieza su proceso de independencia y su primer escudo incluía a 2 guerreros mapuches como símbolo de identidad nacional. Se sabe que O'Higgins hablaba mapudungún por haber estudiado en un colegio del sur de Chile, y se cree que la estrella de 5 puntas de nuestra bandera es un símbolo mapuche. Durante toda nuestra historia independiente, el territorio mapuche fue autónomo, hasta que finalmente, en 1883, el ejército de Chile conquista el territorio de Arauco, el cual había sido siempre independiente. Tras la pacificación de la Araucanía empieza el despojo de las propiedades de las comunidades mapuches, y de símbolos patrios se convierten en marginados, de orgullosos guerreros pasan a ser despreciados. Al mismo tiempo se incorpora a Chile el territorio norte, y con ellos quechuas y aymarás. Pocos años después, Chile incorpora la isla de Pascua a la soberanía chilena, y con ella la cultura Rapa Nui. Se inicia la colonización de Tierra del Fuego, y se pagará dinero por orejas y cabezas de Selkman, un genocidio. Por cierto, estas naciones y pueblos existen, y existían antes que nosotros, por esto se llaman originarios o preexistentes. Somos todos chilenos, y lo seguiremos siendo, pero seremos mapuches, rapanui, cahuéscar, diaguitas al mismo tiempo. Un dato más para reflexionar sobre el apruebo o rechazo de esta nueva constitución. Según estudios genéticos, la totalidad de la población chilena es mestiza. Nos guste o no nos guste, en nuestras venas corre sangre aymara, atacameña, changa, diaguita, rapanui, picunche, chiquillane, pehuenche, huiliche, puelche, cunco, polla, chonos, aoniquén, cahuéscar, selman y yagán. Y recién vamos en la página 2 del borrador.